El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. El capítulo 13 del Evangelio de San Mateo es el que nos cuenta una serie de parábolas de Jesús. Son 7. Ya el número 7 es bastante significativo. En la Biblia es el número que significa la plenitud y la perfección. Estas 7 parábolas de San Mateo tienen como la reina de todas las parábolas la que hemos escuchado, del sembrador. El Evangelio de San Lucas tiene otras parábolas
tan importantes como la de el buen samaritano o la del hijo pródigo. Y una primera pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Jesús enseña y predica en parábolas? Antes del capítulo 13 hemos visto Jesús predicando en las ciudades de Galilea, incluso realizando milagros. Y en cambio no ha obtenido fruto, o muy escaso, de tal manera que llega un momento en el que lanza ese grito de dolor: ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaún. Si en Tiro y en Sidón, es decir, si en ciudades paganas se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, se habrían convertido hace ya tiempo. Y Jesús, en vez de desanimarse y decir: este pueblo es un pueblo de dura cerviz, de duros de oído y de corazón, no se puede hacer nada con este pueblo. ¿Qué pueblo me ha tocado? Jesús, en cambio, cambia la estrategia, intenta otra cosa y empieza a predicar en parábolas, capítulo 13. Y los discípulos le preguntan a Jesús también esto: ¿por qué les enseñas en parábolas? Y la respuesta de Jesús es sorprendente. Dice: para que oigan y no entiendan, para que vean y no sepan ni lo que están viendo. Da la impresión de que Jesús lo hace a propósito, les enseña en parábolas para que no entiendan. Pero esto no es así, no puede ser así. Jesús quiere que todos entiendan y todos comprendan su mensaje. ¿Qué misterio hay en las parábolas? ¿Por qué predica Jesús con la parábola? La parábola es un enigma. Intenta, según el gusto de los pueblos orientales y semitas de la época, atraer la atención, suscitar la curiosidad, mediante una enseñanza que no es completa. Intenta llevar a los oyentes a una verdad más profunda y llevarlos poco a poco. Es lo contrario de lo que hacemos nosotros. Intentamos explicar algo y damos todas las razones, porque queremos mostrar toda la verdad en un instante, en un momento, desde el principio y desde el primer momento, como si fuera una roca que tiene que caer sobre la cabeza del que está oyendo esas palabras y aceptarlo. Pero nos damos cuenta de que así muchas veces puede ser que lo acepten, pero esa verdad no penetra en el corazón, no llega a tocar las fibras más íntimas de la persona. Y esa persona que aparentemente se había convencido, pasa un poco de tiempo y vemos que vuelve a la misma vida de antes, como si no hubiera oído nada, como si no hubiera entendido nada. Jesús quiere hacer lo contrario. Mediante ese enigma, esa enseñanza velada, no del todo clara, quiere que los oyentes tengan la curiosidad de profundizar más, de ir a más. Es decir, quiere que los que le oyen predicar empiecen un camino espiritual de profundización. Por eso, en el Evangelio de hoy, al comienzo lo hemos visto, aparece la muchedumbre que escucha a Jesús en el lago, en la orilla del lago, y dice el Evangelio una cosa poco sorprendente: estaban de pie, podrían estar sentados, todos allí agolpados en la orilla de pie,
el verbo original griego del Evangelio dice que estaban quietos, fijos, estáticos, mientras que los discípulos oyen la palabra de Jesús y no se quedan fijos, no la entienden, pero van detrás de Jesús y a continuación le preguntan: Señor, enséñanos la parábola. No se quedan en su ignorancia, sino que quieren saber más. Inician un camino espiritual de acercamiento a Jesús para entrar en el misterio de Jesús. Por esto habla Jesús en parábolas. Es lo mismo que ocurre con los milagros. ¿Cuántas veces llega Jesús a una aldea, a un pueblo, y dice que no pudo hacer ningún milagro porque no encontró fe? Y con la predicación ocurre lo mismo. La predicación de Jesús no surte ningún efecto si no es acogida en un corazón que quiere iniciar un camino con Jesús, de discipulado. Esto es lo que significa las parábolas. Por esto lo hace Jesús. Nosotros queremos oír y entender a la primera. Nosotros queremos que Dios nos hable y comprenderlo inmediatamente y totalmente y completamente, en toda su profundidad, en toda su anchura. No nos damos cuenta de que para poder comprender a Dios necesitamos un camino espiritual y un progreso y una madurez y un crecimiento. Necesitamos hacernos discípulos de Jesucristo. Pero yo ya conozco lo suficiente, yo ya sé de Dios bastante. ¿Qué más puedo aprender? Ya prácticamente el catecismo me lo he aprendido. Además, el catecismo lo enseño. No tengo nada más que aprender. ¿Ves? Esa es la actitud de los que están en la orilla fijos, sin querer progresar, sin querer crecer espiritualmente, sin querer entrar en un camino de discípulo de Cristo. Señor, cada día tengo mucho que aprender de ti. Cada día tengo mucho que crecer, cada día tengo mucho que madurar, todavía tengo mucho que andar detrás de ti, para aprender de ti, para entrar en tu misterio, para unirme más a ti. Esta es la actitud. Venir a la Santa Misa a ver lo que suena, no es eso. Cada día, en cada Eucaristía, se proclama el Evangelio y cada día el Señor te quiere decir algo. No hay una misa, no hay una proclamación del Evangelio en la que Jesús no te quiera decir algo, en la que Jesús te quiera tocar el corazón, en la que Jesús te quiera llevar un paso más en tu vida, un paso más adelante en tu camino cristiano. Cada día, hoy también, Jesús te quiere tocar el corazón y quiere que des ese paso adelante de mayor entrega, de mayor unión con Él. ¿Quién es la tierra fecunda que recibió la semilla de la palabra de Dios y dio fruto abundante? La Virgen María. Ella, al principio, no comprendió, no lo entendía. Ella sufrió, ella tuvo dificultades, hasta la cruz. Eso sí que era una dificultad para aceptar la palabra de Dios. Y la Virgen María acogió la palabra de Dios.
entró en un camino de crecimiento espiritual, entró en un camino de unión con Cristo, cada vez más, cada día más cerca de Jesucristo. Y así la Virgen María es la tierra fecunda que da fruto abundante. Ese es el modelo de nuestra vida.